Claudia Sheinbaum, presidenta de México y la figura política más poderosa del país en este momento, acaba de quedar en el centro de una discusión que podría definir el rumbo político de la próxima década. Porque mientras la atención pública se concentra en conflictos internacionales, elecciones en América Latina y tensiones diplomáticas con Estados Unidos, está ocurriendo algo que tiene a todos hablando. Algo que para muchos parece una simple disputa política, pero que para otros representa el inicio de una estrategia mucho más profunda. La oposición asegura que está defendiendo la democracia. Morena sostiene que se está preparando el terreno para cuestionar futuros resultados electorales. ¿Qué revela realmente esta batalla? ¿Qué relación tiene Colombia con México? ¿Y por qué tantas figuras políticas parecen estar reaccionando al mismo tiempo? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de esta historia. Durante las últimas semanas, la conversación política mexicana comenzó a cambiar de tono. Ya no se trata únicamente de economía, seguridad o programas sociales. Ahora el tema es mucho más delicado. El debate gira alrededor de la legitimidad democrática, la influencia extranjera y la posibilidad de que actores internacionales intenten influir en los procesos internos de los países latinoamericanos. Y aquí es donde aparece un elemento que muchos pasaron por alto. Lo ocurrido recientemente en Colombia provocó reacciones inmediatas dentro de la política mexicana. Figuras de oposición comenzaron a señalar similitudes, advertencias y escenarios que, según ellos, podrían repetirse en México. Del otro lado, sectores cercanos al gobierno interpretaron esos mensajes como algo mucho más serio. La construcción de una narrativa anticipada para desacreditar resultados futuros. ¿Por qué importa esto ahora? Porque México se acerca a una etapa decisiva. Las elecciones intermedias de 2027 no solo definirán gubernaturas, congresos locales y posiciones estratégicas. También servirán como un enorme referéndum político sobre el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, continuado por Claudia Sheinbaum. Y cuando el poder está en juego, cada discurso importa, cada declaración importa, cada señal importa. Pero para entender por qué esta discusión se volvió tan intensa, primero hay que regresar varios años atrás. Porque esta historia no comenzó en 2026, ni siquiera comenzó con Claudia Sheinbaum. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando la política mexicana empezó a dividirse en dos bloques cada vez más irreconciliables. Por un lado, quienes consideran que la llamada Cuarta Transformación representa una ruptura histórica con el pasado. Por otro, quienes creen que Morena está acumulando demasiado poder institucional. Durante años, ambos grupos convivieron dentro de una tensión permanente. Pero esa tensión empezó a transformarse en algo diferente, algo más agresivo, algo más peligroso. Cada elección aumentó el nivel de confrontación. Cada victoria provocó nuevas acusaciones. Cada derrota generó nuevos cuestionamientos, y poco a poco comenzó a instalarse una idea. La idea de que perder ya no era simplemente perder, la idea de que detrás de cada resultado existía una conspiración, un fraude, una intervención, una manipulación. ¿Te parece familiar? Porque no es exclusivo de México, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en varios países de América Latina, y ahora vuelve a aparecer, con nuevos protagonistas, con nuevos discursos, pero con la misma lógica. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Lo más interesante es que el detonante reciente ni siquiera ocurrió dentro de México, ocurrió fuera. Las declaraciones relacionadas con Colombia generaron una reacción inmediata. Algunos sectores interpretaron los acontecimientos como una muestra de que Estados Unidos sigue teniendo capacidad de influencia política en la región. Otros consideraron que se trata simplemente de procesos democráticos normales. Pero la discusión ya estaba instalada, y una vez instalada comenzó a crecer, porque rápidamente aparecieron nombres conocidos. Donald Trump, Marco Rubio, dirigentes del PRI, dirigentes del PAN, gobernadores, senadores, analistas, todos comenzaron a participar en la conversación, y mientras eso ocurría, surgió una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si una situación similar ocurriera en México? Hasta aquí podría parecer una simple hipótesis, pero lo que pasó después cambió completamente el tono del debate, porque comenzaron a aparecer declaraciones vinculando seguridad, narcotráfico, cooperación internacional y legitimidad política, temas extremadamente sensibles.
Temas capaces de dividir a la opinión pública, temas capaces de generar miedo. Y cuando el miedo entra en la política, las cosas cambian. Rápidamente, muy rápidamente. Algunos sostienen que se trata de preocupaciones legítimas. Otros afirman que se busca crear condiciones para una futura confrontación electoral. La pregunta es inevitable. ¿Quién tiene razón? Lo verdaderamente importante no es únicamente lo que dicen públicamente. Lo verdaderamente importante es entender qué incentivos tiene cada actor, porque en política casi nada ocurre por casualidad. Morena sabe que sigue siendo la fuerza dominante, pero también sabe que el desgaste existe. La oposición sabe que enfrenta enormes dificultades para competir electoralmente, pero también sabe que cualquier oportunidad puede convertirse en una ventaja estratégica. Y aquí aparece la parte más delicada. La batalla ya no se libra solamente en las urnas. También se libra en la percepción pública, en las redes sociales, en los medios, en la narrativa, en la forma en que la gente interpreta la realidad. Porque quien controla la narrativa muchas veces controla el resultado político. Y eso explica por qué esta discusión se volvió tan intensa. Porque detrás de cada declaración existe algo más grande. Existe una lucha por definir qué historia creerá la ciudadanía en los próximos años. Y esa lucha apenas está comenzando. La oposición insiste en que está defendiendo la legalidad. Morena responde que en realidad se está construyendo un relato político para justificar futuras derrotas. Y justo aquí es donde la historia entra en su fase más peligrosa. Porque cuando observas las declaraciones públicas, todo parece relativamente normal. Cada actor político está haciendo lo que haría cualquier actor político. Defender sus posiciones, atacar a sus adversarios, buscar ventajas rumbo a las próximas elecciones. Pero cuando observas el contexto completo, aparece algo mucho más grande. Fíjate en esto. Por un lado, existe una discusión creciente sobre seguridad. Por otro lado, existe una discusión creciente sobre la relación con Estados Unidos. Por otro lado, existe una discusión creciente sobre el futuro del TMEC. Y por otro lado, existe una discusión creciente sobre la legitimidad institucional. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O estamos viendo cómo varias narrativas distintas comienzan a fusionarse en una sola batalla política? Eso es exactamente lo que algunos analistas están intentando entender. Porque ninguna elección importante se gana únicamente durante la campaña. Las elecciones se preparan mucho antes. Se preparan cuando se construyen percepciones, cuando se generan emociones, cuando se instala una idea en la mente de millones de personas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si durante meses o años se repite constantemente que las instituciones están fallando? ¿Qué pasa si durante meses o años se repite constantemente que existe infiltración criminal? ¿Qué pasa si durante meses o años se repite constantemente que la democracia está en riesgo? La respuesta es simple. La gente empieza a creerlo, incluso antes de que existan pruebas concluyentes, incluso antes de que ocurra cualquier evento concreto. Y eso es precisamente lo que preocupa a sectores del oficialismo. Porque consideran que se está sembrando una narrativa preventiva, una narrativa diseñada para activarse en el momento políticamente más conveniente. Pero aquí viene lo fuerte, porque tampoco se puede ignorar el otro lado de la historia. La oposición sostiene algo muy diferente. Argumenta que cualquier democracia sana necesita vigilancia constante, que señalar problemas no significa conspirar, que cuestionar decisiones gubernamentales forma parte de la vida democrática. Y en términos estrictamente institucionales, tienen razón. Toda democracia necesita crítica. Toda democracia necesita oposición. Toda democracia necesita contrapesos. Entonces, si ambas partes tienen argumentos válidos, ¿por qué el conflicto sigue creciendo? Porque el verdadero problema no es jurídico, no es electoral, no es técnico, es político. Y la política funciona de una manera brutalmente simple. La confianza tarda años en construirse, pero puede destruirse en cuestión de semanas. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Ahora observa el patrón completo. Cuando una fuerza política domina durante muchos años, inevitablemente aparecen tensiones internas. Eso pasó con el PRI, eso pasó con el PRD, y ahora algunos observadores creen que también podría pasar con Morena. No porque vaya a desaparecer, no porque vaya a perder necesariamente, sino porque el poder genera disputas internas, genera ambiciones, genera grupos, genera intereses. Y cuando esos intereses chocan, aparecen fracturas. La propia historia política mexicana está llena de ejemplos. Partidos que parecían invencibles, liderazgos que parecían eternos,
Coaliciones que parecían imposibles de derrotar, y sin embargo terminaron debilitándose desde dentro, no desde fuera, desde dentro. Por eso algunas voces cercanas al oficialismo han comenzado a insistir tanto en la palabra unidad. Unidad, unidad. No es casualidad. Porque saben que el mayor riesgo no siempre viene del adversario, a veces viene desde la propia casa, y eso conecta directamente con la preocupación que se está expresando rumbo a 2027. Porque mientras la oposición intenta reorganizarse, Morena enfrenta un desafío diferente: mantener cohesionada una estructura gigantesca, mantener alineados intereses regionales, mantener disciplina política, mantener liderazgo, y eso es mucho más difícil de lo que parece. Especialmente cuando el poder está en juego, especialmente cuando se acercan elecciones, especialmente cuando miles de cargos públicos comenzarán a disputarse simultáneamente. Aquí es donde muchos creen que se encuentra el verdadero corazón de la historia. No en Colombia, no en Trump, no en Marco Rubio, no en las declaraciones de un día, sino en la enorme batalla política que se está preparando silenciosamente para definir quién controlará México durante la siguiente década. Y lo que ocurrió recientemente simplemente sirvió como una advertencia, como una señal, como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar el escenario político cuando múltiples factores empiezan a combinarse al mismo tiempo. Pero espera, porque todavía falta la pieza más importante del rompecabezas, la pieza que conecta la soberanía, la seguridad, la oposición, Morena, Estados Unidos y las elecciones futuras en una sola historia. Y cuando lleguemos a ella, muchas de las declaraciones que parecían aisladas comenzarán a tener mucho más sentido. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando. Estamos llegando exactamente a ese punto, porque hasta ahora hemos hablado de discursos, hemos hablado de declaraciones, hemos hablado de sospechas, pero todavía no hemos hablado del elemento más importante de todos, el poder, porque al final de cuentas toda esta historia gira alrededor del poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere conservarlo? ¿Quién quiere recuperarlo? ¿Y quién está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlo? Esa es la pregunta que realmente importa. Cuando observas la historia reciente de México, descubres algo interesante. Durante décadas, el sistema político funcionó bajo reglas que parecían inamovibles. Los actores cambiaban, los discursos cambiaban, los colores cambiaban, pero las estructuras permanecían prácticamente intactas. Entonces apareció un fenómeno político que alteró completamente el tablero, la llegada de Morena. Y más allá de simpatías o críticas, hay algo imposible de negar. Cambió la distribución del poder, cambió quién tomaba decisiones, cambió quién administraba presupuestos, cambió quién controlaba instituciones. Y cuando una transformación de ese tamaño ocurre, inevitablemente aparecen sectores que buscan revertirla. No porque sean buenos o malos, no porque tengan razón o estén equivocados. Simplemente porque así funciona la política. Los grupos que pierden espacios intentan recuperarlos. Los grupos que ganan espacios intentan conservarlos. Es una regla tan antigua como la propia democracia. Pero aquí aparece algo que muchos ciudadanos no alcanzan a ver. La batalla real no ocurre frente a las cámaras. Ocurre detrás. Muy detrás. Ocurre cuando comienzan las negociaciones, cuando se forman alianzas, cuando se diseñan estrategias, cuando se calcula cada movimiento con años de anticipación. Porque los partidos políticos no piensan únicamente en mañana, piensan en el siguiente sexenio, piensan en la siguiente generación política, piensan en el siguiente ciclo de poder. Y eso explica por qué ciertas declaraciones generan tanta reacción. Porque cada palabra es interpretada como una señal, cada señal es interpretada como una intención. Y cada intención es interpretada como una amenaza. Por eso la temperatura política sigue aumentando, porque nadie quiere llegar debilitado a 2027. Nadie, ni Morena, ni el PAN, ni el PRI, ni sus aliados, ni sus adversarios. Todos entienden que lo que viene puede redefinir completamente el mapa político nacional. Y entonces ocurre algo interesante. Mientras los ciudadanos discuten nombres, los operadores políticos discuten estructuras, mientras las redes sociales discuten escándalos. Los estrategas discuten territorios, mientras la gente observa declaraciones. Otros están observando tendencias, y las tendencias muestran algo muy particular. México está entrando en una nueva etapa política. Una etapa donde la discusión sobre soberanía nacional se está mezclando con la discusión sobre seguridad. Donde la discusión sobre seguridad se está mezclando con la discusión electoral. Y donde la discusión electoral se está mezclando con la relación bilateral con Estados Unidos. Ese cruce de temas es explosivo, porque cada uno de esos temas por separado ya tiene suficiente capacidad para polarizar a la sociedad.
Ahora imagina lo que ocurre cuando se combinan. Exactamente lo que estamos viendo. Una confrontación cada vez más intensa. Una confrontación que ya no gira solamente alrededor de candidatos, sino alrededor de modelos de país, de visiones de futuro, de interpretaciones completamente distintas de la realidad. Y eso explica por qué la conversación se volvió tan emocional. Porque cuando una persona siente que está defendiendo el futuro de su país, deja de actuar como observador, empieza a actuar como militante, empieza a actuar como defensor. Empieza a actuar como combatiente político, y ahí es donde la polarización alcanza su nivel más alto, porque ya no se debate información, se debaten identidades, y cuando las identidades entran en conflicto, los acuerdos se vuelven mucho más difíciles. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Ahora bien, aquí viene una pregunta que casi nadie está formulando. ¿Qué pasa si ninguno de los dos bandos está viendo el problema completo? Piénsalo. Mientras unos se concentran en denunciar supuestas amenazas externas y otros se concentran en denunciar supuestas amenazas internas, podría estar ocurriendo algo más profundo, algo estructural, algo que afecta a todos los gobiernos independientemente de quién gane, porque México enfrenta desafíos enormes: seguridad, infraestructura, crecimiento económico, energía, migración, competencia global, y ninguno de esos problemas desaparece porque cambie un partido político. Siguen ahí, esperando, presionando, exigiendo respuestas. Por eso algunos especialistas advierten que el verdadero riesgo no es solamente electoral. El verdadero riesgo es que la polarización termine consumiendo la capacidad institucional para resolver problemas reales. Y eso sí sería grave, muy grave. Porque una democracia puede sobrevivir a campañas agresivas, puede sobrevivir a escándalos, puede sobrevivir a elecciones difíciles. Lo que no puede sobrevivir indefinidamente es a la pérdida total de confianza entre sus propios ciudadanos. Y aquí es donde llegamos a la revelación que conecta toda esta historia. Porque al principio te dije que había algo que muchos no estaban viendo claramente. Y ahora podemos entenderlo. Lo que realmente parece estar ocurriendo no es una simple discusión sobre Colombia, no es una simple discusión sobre Trump, no es una simple discusión sobre Marco Rubio, no es una simple discusión sobre Morena. Lo que realmente estamos viendo es una batalla anticipada por la narrativa de 2027, una batalla que comenzó mucho antes de que iniciara formalmente cualquier campaña, una batalla donde cada declaración se convierte en munición política, donde cada conflicto internacional se utiliza como referencia, donde cada crisis regional es interpretada como una advertencia, y donde cada actor intenta convencer a la ciudadanía de que su versión de la realidad es la correcta. Lo que voy a decir ahora es importante, y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad, porque si observas todas las piezas juntas, aparece un patrón. La oposición intenta posicionarse como garante de la democracia. Morena intenta posicionarse como garante de la soberanía. La oposición denuncia riesgos institucionales. Morena denuncia riesgos de intervención. La oposición habla de contrapesos. Morena habla de defensa nacional. Y ambos discursos están diseñados para llegar al mismo destinatario: tú, El ciudadano, el votante, la persona que finalmente decidirá qué historia considera más creíble. Y lo más grave de todo es que esta batalla apenas está comenzando. Todavía faltan meses, todavía faltan años. Todavía faltan campañas completas, todavía faltan nuevos conflictos, nuevos escándalos, nuevas declaraciones, nuevas acusaciones, y cada una de ellas alimentará una confrontación que promete intensificarse conforme se acerquen las urnas. Por eso esta historia importa tanto, porque no habla solamente de políticos, habla del futuro político de México, habla de cómo se construyen las narrativas que después terminan definiendo elecciones, habla de cómo se forman las percepciones colectivas, y habla de cómo una discusión aparentemente lejana puede transformarse en una batalla central dentro del país. Al final, la pregunta queda abierta. ¿Estamos viendo una advertencia legítima? ¿Estamos viendo una estrategia política cuidadosamente diseñada? ¿Estamos viendo ambas cosas al mismo tiempo? Eso lo decidirán los acontecimientos de los próximos años. Pero una cosa parece clara. La disputa por el relato de 2027 ya comenzó. Y probablemente será una de las más intensas que México haya vivido en mucho tiempo.
Ahora te pregunto a ti, ¿crees que realmente existe una estrategia para influir en el futuro político de México? ¿O estamos viendo una confrontación política normal, amplificada por la polarización actual? Déjalo en los comentarios, porque este debate apenas empieza. Y estate atento, porque en el próximo video vamos a analizar cómo las tensiones entre México y Estados Unidos podrían influir en la próxima gran negociación política y económica de la región. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.